Hola, en este video quiero hablar un poco sobre Pedro Linares, el creador de los alebrijes y por qué lo pinté en esta última obra que trabajé. Pero antes quiero tratar de contestar la pregunta, ¿los alebrijes son arte o son artesanía? Para tratar de contestar la pregunta ¿qué es arte y qué es artesanía? Voy a dividir este video en tres partes principales. En la primera parte voy a tratar de hacer un resumen de lo que me parece que es la percepción general de lo que es arte y artesanía. En la segunda parte voy a analizar un texto de Vanessa Freitman y en el tercer punto voy a tratar de dar mi resolución sobre cuál es mi percepción personal de la diferencia entre arte y artesanía. En el primer punto, ¿cuál es la percepción que noto que muchas personas tienen sobre la artesanía y el arte? En este sentido, no solo pregunté a personas cercanas a mí, sino que también estuve investigando en internet, en las páginas que tenían mayor vistas o mayor número de resultados, para darme una idea de cuál es la respuesta que generalmente encuentra la gente al hacerse esta pregunta. Encontré cosas muy curiosas, muy extrañas, cosas que van muy específicas, por ejemplo, a los movimientos del arte del siglo XX, como que los artistas tienen que trabajar a través de manifiestos, lo cual no es algo que siempre ocurra, pero en general tuve la percepción de que la gente ve al arte como algo superior a la artesanía, como una artesanía que se ha refinado y que tiene además valores expresivos. En ese sentido, creo que la percepción general es piramidal. Para tratar de crear un esquema sobre esta percepción, voy a agregar también el diseño, que también es otra rama de la producción creativa, porque en general me parece que la gente tiene la percepción de que existe la artesanía y el diseño, y en un lugar superior, en una posición superior, el arte. La artesanía como la búsqueda de la expresión popular, el diseño viene a ser la expresión de la funcionalidad, los productos que funcionan, y el arte viene a ser la expresión excelsa de una persona, de un autor. En lo personal yo no estoy de acuerdo con esta percepción, pero sí encontré un texto que en cierta manera respalda esa idea. Si a ti te interesa puedes leerlo más a detalle, voy a dejar el link en la descripción del video, que es el manifiesto de la Bauhaus, una escuela alemana de diseño muy reconocida en su tiempo y que aún tiene una influencia muy fuerte en la percepción del diseño y el arte. Dentro de su manifiesto hay un párrafo muy específico que me gustaría leerles y compartirles. Arquitectos, pintores y escultores, debemos volver a la artesanía, pues no existe tal arte profesional. No existe una diferencia esencial entre el artista y el artesano. El artista es un artesano exaltado. Por gracia divina y en raros momentos de inspiración que superan su voluntad, el arte florece inconscientemente del trabajo de sus manos. Pero una base artesanal es fundamental para el trabajo del artista. Allí reside la función original del diseño creativo. En este párrafo, en el manifiesto de la Bauhaus, están expresando que todos los que trabajamos en áreas creativas, ya sea desde el trompetista, el escultor, quien baila, quien pinta, somos todos artesanos que en momentos de exaltación, en momentos de una cierta gloria, logramos alcanzar a hacer una obra de arte, ¿no? Que la obra de arte es un fenómeno extraño, excelso, que sucede cuando un artesano llega a alcanzar un punto magistral. Lo curioso de esto es que colocan al artesano en un lugar inferior, en una posición inferior de alguien que no ha alcanzado la gracia de crear arte. Por eso no me gusta esta definición y tampoco me gusta la posición en la que deja el diseño, aunque como dije, de eso se puede hablar en otro video por completo. Vamos a analizar entonces ahora el texto de Vanessa Freitag, que tiene un análisis mucho más profundo sobre arte y artesanía y creo que nos puede dar una perspectiva diferente y más nutrida para no quedarnos en esta superficialidad de la pirámide de la que hablé al principio. Vanessa Freitag tiene un doctorado en ciencias sociales y también se dedica a la producción artística. En su artículo Entre arte y artesanía hace un análisis muy interesante sobre estas dos líneas de la producción creativa, en la cual para empezar menciona que la división que tienen es increíblemente reciente. Señala, por ejemplo, que la mayoría de las culturas antiguas no tenían un concepto para arte, sino que el concepto de artesanía o el concepto de técnica o creación era el mismo para todos los oficios. Un ejemplo muy claro es con los griegos, donde la palabra tecné se ocupaba igual para nombrar todos los oficios que al artista como su trabajo. Otro ejemplo sería aquí en Latinoamérica, específicamente en México, con la cultura mexica, donde tampoco había una palabra específica para arte, pero sin lugar a dudas ya tenían una teoría de la estética, sobre todo, por ejemplo, si estudiamos sus poesías, específicamente los Xompancuicuatls, que son dentro de todos los poemas que hay de la guerra, que hay de la vida, que hay de la muerte,
Estos específicamente se refieren a la belleza y la belleza de vivir y de existir. Se traducen casi literalmente como cantos de las flores. Y por ejemplo, específicamente dentro de la poesía de Nezahualcóyotl existe todo un paralelismo entre las flores, la belleza y la esencia del ser humano, la esencia que es inmortal y que persiste. Entonces, todas estas culturas antiguas no tienen un concepto para arte, todo se trabaja dentro de la misma línea, pero al mismo tiempo no podemos negar que existe una estética y que existe ya un pensamiento sobre la belleza y sobre la construcción desde sus edificios, sus poemas, sus expresiones dancísticas, corporales, sus expresiones pictóricas. Entonces, ¿en qué momento surge esta separación? ¿En qué momento se especifican las cosas de tal manera que hay campos de la artesanía y el campo del arte y el campo del diseño? Hay una percepción general de que el concepto de arte y artista surgió durante el Renacimiento, pero dentro de este artículo la doctora Vanessa va a señalar un libro muy interesante de Larry Skinner, donde presenta la posibilidad de que el arte como concepto surgió mucho después, hasta el siglo XVIII más o menos, es decir, el siglo de las luces. Esta posibilidad me parece sumamente interesante a mí porque nos plantea que, por ejemplo, todo el Renacimiento, que es algo que mucha gente tendría dentro de su cabeza como el arquetipo del arte, ¿no? El arte figurativo y la expresión artística en general. Muchas de estas obras que nos son tan icónicas a nosotros se habrían realizado en un tiempo donde no existía una diferencia aún en el concepto sobre el artesano y el artista. Y aunque en un sentido práctico se comenzó a conformar la identidad de qué es un artista como autor, Larry Skinner nos va a decir que el concepto tal cual y la separación del arte y la artesanía no va a ser hasta muchos años después, es decir, hasta el 1700 aproximadamente. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Por qué se hace esta separación? Una de las figuras más importantes que aparecen para que se haga esta divergencia entre arte y artesanía es el autor. El autor va a darle las propiedades de expresión y propiedad a una obra que la va a diferenciar de la artesanía en muchos sentidos. Aquí viene uno de los primeros conceptos interesantes, que es la artesanía como expresión de lo popular. Una de las primeras características de la artesanía es que va a evocar un lugar o un rasgo cultural de la manera más bella posible. Entendamos que esta belleza va a ser dentro del concepto que esa cultura tenga de belleza. Encontrar ese concepto en este texto me fue muy interesante porque tuve una maestra de historia del arte que me dio una definición muy similar, que me dijo: la artesanía va a buscar ser la expresión de un pueblo completo, no la expresión de un autor. Y para poder ser la expresión de un pueblo completo debe de poder ser interpretada y digerida por la mayor cantidad de gente posible dentro del contexto de esa comunidad. Por lo tanto, toda la codificación que hay dentro de la artesanía corresponde a un lugar específico. Mientras que en el caso del artista, el artista puede tomar los códigos o la información de otros lugares o puede crear su propia codificación y sus propios símbolos dentro de su obra, lo cual va a implicar que sea más difícil de comprender para el público en general, pero al mismo tiempo lo puede llevar a tener una obra más personal y expresar cosas mucho más específicas. Más adelante, la doctora Freyman nos presenta otra parte del panorama del arte que no es tan agradable de reconocer, pero me parece muy sensato cómo lo plantea. Nos dice: arte es lo que el sistema reconoce como arte. ¿Qué sistema? El propio sistema artístico. Nos va a decir que el arte es un microcosmo social, es una élite social, un cierto grupo, y dentro de ese grupo hay sus propias lealtades, sus propios movimientos sistemáticos, y que el sistema solo va a reconocer como arte aquello que le convenga o aquella que le complazca en cierto momento histórico. Por lo tanto, el arte se vuelve una cuestión de un grupo cerrado que selecciona o no qué es arte. ¿Quién es este sistema? En realidad no es uno solo, son muchos, pero se pueden visualizar desde las galerías, los coleccionistas, los historiadores, los críticos, y hay muchos grupos diferentes con muchas facciones diferentes, pero sin lugar a dudas cada uno de estos grupos mantiene cierta sinergia entre ellos que les da una voz colectiva y que les permite seleccionar qué es y qué no es arte. Uno de los artistas que es más referenciado en este sentido es Marcel Duchamp, que a pesar de que su trabajo ya tenga más de 100 años en muchos casos, sigue siendo un referente del momento en que un artista retó a ese sistema, precisamente diciendo:
Si lo que sea que esté dentro de la galería es arte, entonces al llevar, por ejemplo, una rueda de bicicleta o, como es mucho más reconocido, un urinal, se transforma en una escultura que el artista ha decidido que sea eso, una obra artística. Entonces lo que es necesario es un sistema que reconozca la obra y un artista que seleccione la obra, y en ese momento el objeto es elevado a categoría de arte. Y eso nos lleva al tercer y último punto que me pareció muy interesante dentro del artículo de doctora Vanessa, que es el arte como un refuerzo de la clase social dominante. ¿A qué se refiere el artículo y de qué quiero hablar yo con esto? Es que desde la categorización de, por ejemplo, artes mayores y artes menores, o arte y artesanía, o arte, culto y folclore, hay un origen histórico de esas palabras y la razón por la cual las usamos. Por poner un ejemplo, la diferencia entre arte y folclore. Una cita muy interesante de Ana Mae Barbosa que nos dice sobre el folclore: la palabra y el concepto fueron creados por los ingleses para designar las manifestaciones artísticas y culturales de los pueblos colonizados que no seguían el patrón dominante de la cultura inglesa. En ese sentido, folclore para los ingleses es el arte de otro. En ese uso de la palabra folclore, el peligro que se corre es apisonar una diversidad increíblemente grande de culturas y tradiciones diferentes en un solo grupo apachurrado que es el folclore, y sopesar eso por debajo de la alfombra que es el gran arte académico. Y en ese sentido el folclore siempre ha sido utilizado como una forma también de designar a las artesanías. Otro ejemplo de cómo se utilizan esas divisiones para mantener a un grupo específico fuera del arte como palabras mayúsculas es, por ejemplo, las artes menores, el cómo las artes menores estuvieron asociadas a cosas que generalmente las hacían en su mayoría mujeres. Por ejemplo, todo el arte textil. El arte textil históricamente siempre se ha visto como un arte secundario o inferior, o que no importa su calidad y trabajo, siempre es relegado a ser arte menor o artesanía. No puede entrar en el círculo de las artes. Esto empezó a cambiar hasta hace muy poco tiempo. Y dentro de ese contexto, por ejemplo, también se incluía al diseño de ropa, al diseño de accesorios. Toda la parte que fuera diseño se consideraba un arte menor, porque igual era una de las pocas industrias donde había una mayoría de mujeres trabajándolo y una mayoría de mujeres consumiendo los productos. Hay una cita muy conocida que es, al igual que muy terrible, ilustra perfectamente bien este fenómeno, que es de Griselda Pollock, y dice: ¿son las mujeres las que se dedican a las artes menores por ser mujeres, o las artes menores son menores porque las hacen las mujeres? Y como estos ejemplos hay muchísimos en donde el que algo sea arte y algo más sea artesanía, o que algo sea arte y algo sea arte popular o artes menores, es una manera de apisonar por el sistema aquello que no cuadra con la normativa general. Es decir, hay un discurso que es muy claramente que es un discurso europeo de la academia, y lo que está dentro de esa norma académica es arte, lo que no está dentro de esa norma académica, pero que se le reconoce cierta belleza, va a ser artesanía, o va a ser arte popular, o va a ser expresión folclórica. Repito, esto es algo que ha empezado a cambiar muy recientemente. Tenemos el caso, por ejemplo, de Louis Bourgeois, que es un artista fascinante, y su trabajo con esculturas blancas volvió evidente que el trabajo con telas, el trabajo textil, tiene un valor artístico grandioso. Por ejemplo, la escritora de este mismo artículo, la doctora Vanessa Fragman, tiene también mucho trabajo de textil. Entonces, si están interesados en leer este artículo completo o en ver el trabajo de esta artista, por favor, en la descripción del video voy a dejar el link al artículo y el link a su Instagram para que puedan ir, darle like y ver su trabajo, que es muy fantástico. Vamos a entrar entonces en el tercer y último punto de este análisis, que es cuál es mi perspectiva sobre arte y artesanía, y de pilón diseño, porque necesito que esté ahí. Vamos a retomar lo que vimos al principio, esta pirámide que coloca al diseño, la artesanía y en la cima al arte, que nos dice que la artesanía busca la expresión popular, que el diseño busca la función y que el arte es la exaltación de estas dos búsquedas. Vamos a iniciar por aplanar esta pirámide y dejar artesanía, arte y diseño todos a la misma altura. Considero que cada uno de estos campos tiene búsquedas diferentes. Por ejemplo, la artesanía va a buscar
la expresión de la belleza en base a la belleza que tiene un grupo específico de personas. El arte va a explorar la expresión individual, va a explorar la expresión de un autor, mientras que el diseño va a explorar la funcionalidad de las cosas y la funcionalidad con una visión estética. En ese sentido, existe grados de excelencia y mediocridad dentro de cualquiera de las facetas. Todos, no importa si eres artesano, artista o diseñador, corremos el riesgo de realizar trabajos mediocres o tenemos la ilusión de algún día realizar un trabajo magnífico. La pregunta aquí es, ¿dónde marcamos la línea? ¿Dónde diferenciamos una cosa de la otra? Voy a tener que hacer una pequeña parábola para explicar mi forma de pensar sobre esto, que es irme un poco a las matemáticas. En las matemáticas existe algo que se llaman las cortaduras de Dedekind. Para los que sean matemáticos, discúlpenme si lo resumo demasiado simple, y para los que no son matemáticos, discúlpenme si está demasiado complicado. Para comprender qué son las cortaduras de Dedekind, vamos a imaginar una línea recta donde hay números naturales, los números que usamos intuitivamente para contar. E imaginemos está el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, dentro de esos números existen números reales. Los números reales son expresiones matemáticas exactas de constantes que existen en el cálculo, pero que no se pueden expresar con un número finito porque se extienden infinitamente en una secuencia de números. Un ejemplo muy conocido de esto es el número pi. El número pi todos los estudiamos en la primaria y aunque nos aprendemos el 3.1416, en realidad es un número que se extiende infinitamente. Otro ejemplo, por ejemplo, la constante de Feigenbaum, la primera, que es 4.669, pero se extiende infinitamente después de estos números. Ahora veamos, ¿dónde ponemos pi o la constante de Feigenbaum dentro de nuestra recta de números naturales? Vamos a hacer el ejemplo con pi. Pi, que es 3.1416, está en el número 3, avanza al 1, avanza al 4, avanza al 6, y avanza y avanza y avanza y avanza. Y este avance, aunque cada vez es menor, pareciera hacerse infinito porque infinitamente hay números detrás del punto. Sin embargo, sabemos que no pasa de cierto lugar. Pi no puede rebasar 3.2 porque es 3.14. De hecho, no puede rebasar 3.15. Entonces, entre el 3 y el 3.15, ahí hay un punto en que hay una cortadura que se extiende casi infinitamente. Es un corte preciso que hacen los números reales sobre los números naturales. Esa es una cortadura de Dedekind. Y me pareció cuando yo estudié esa parte en la matemática que era la mejor manera de explicar cómo se dividen las artesanías, las artes y el diseño. Existen cortes de Dedekind entre esos tres campos que son imposibles de mantener en un punto exacto, pero que al mismo tiempo sabemos cuando algo ha pasado del otro lado. Es decir, sabemos cuando algo es una obra de arte, cuando algo es una obra artesanal, cuando algo es una obra de diseño, pero cualquiera de estos trabajos se pueden acercar a las fronteras que existen entre ellos y ser una obra muy ambigua que no sabemos si corresponde al arte o al diseño, pero no por ello pierde la capacidad de tener una escala de excelencia. Vamos a ver entonces de nuevo nuestra gráfica donde tenemos artesanía, arte y diseño, donde cada uno tiene una búsqueda por exaltar una motivación diferente, pero entre esas búsquedas existen valles de ambigüedad en donde podemos encontrar obras increíbles y fascinantes que juguetean entre ser arte y artesanía, o juguetean entre ser arte y diseño, o juguetean entre ser diseño y artesanía. Y esto se repite en todo el mundo y en muchas culturas. Para mí, en este momento, esa es la mejor definición que tengo de cuál es la diferencia entre arte y artesanía. No existe un límite exacto, existe un corte de Dedekind entre todos estos campos que nos permiten saber que hay un antes y un después, pero no un lugar preciso. ¡Ay, este video va a ser largo! Llegamos ahora sí al final del video. Vamos a tratar de responder las preguntas que hice al principio. ¿Por qué puse a Pedro Linares en este cuadro? ¿Y por qué el alebrije sería arte o artesanía? Vamos a iniciar por Pedro Linares. Me parece una figura muy interesante dentro de la producción artística mexicana porque, para empezar, es muy poco conocido. Pedro Linares López nace en la Ciudad de México en 1906.
y cuando tenía aproximadamente 31 o 32 años tiene una fiebre muy alta y tiene alucinaciones debido a esta fiebre. Dentro de esas alucinaciones sueña que va caminando por un campo y en ese campo en algún momento las piedras, los árboles y las nubes comienzan a transformarse en figuras y estas figuras le repiten una palabra: alebrije. Esta palabra se le queda grabada en la mente y cuando despierta comienza a trabajar en replicar las imágenes que había visto en su mente. Él ya era un artesano que se dedicaba a la cartonería y la machetería. Se dedicaba a hacer figuras para niños de personajes en papel maché y los judas que tradicionalmente se quemaban aquí en la Ciudad de México y muchos lugares de la República. Ocupando esta misma técnica de la machetería, comienza a tomar partes de las figuras que ya tenía de animales y diferentes criaturas y las une para crear estos seres fantásticos, estos seres de colores que son los alebrijes. Desde la perspectiva que hice en el punto anterior, el trabajo inicial de Pedro Linares era completamente artesanal, porque se dedicaba a hacer figuras que cualquiera pudiera reconocer, figuras que dentro de su contexto de vida pudieran ser adquiridas por cualquiera y entender cómo funcionaban, pero al mismo tiempo tuvieran cierta belleza, cierta estética para la funcionalidad que tenían, que eran ser quemadas. También era un artesano en el sentido de que su técnica era una técnica que ya tenía mucho tiempo de ser implementada y que se repetía siempre de la misma manera. No había una búsqueda por innovar la machetería, sino que la machetería ya tenía un procedimiento funcional, práctico y no había necesidad de cambiarlo. Se repite y las obras son más o menos consistentes. Esta cualidad permite que la artesanía, por ejemplo, perdure valores muy antiguos durante mucho tiempo, porque su función no va a ser cambiar, su función va a ser prevalecer las técnicas de la misma forma. ¿Qué pasa? El arte, la ventaja que tiene es que puede expresar al individuo mejor, pero va a implicar que las cosas cambien constantemente y por lo tanto que la tradición se fracture. El artista no se puede adherir con todas sus ganas a que la tradición sea siempre igual, porque incluso quienes lo hacen en realidad tienen cambios pequeños o mayúsculos personales que hacen que su obra sea original y distintiva de su expresión única. En ese sentido, en el momento en que el señor Pedro Linares comenzó a hacer alebrijes, para mí comenzó a hacer trabajo artístico. ¿Por qué? Porque su función ya no fue respetar el trabajo de la machetería artesanal, sino experimentar con él para expresar algo personal, algo que nadie más había hecho antes. La conceptualización del alebrije fue completamente suyo y a partir de ese momento creó algo que originó una secuela de obras y de artistas que se dedicaron a ese campo. Por lo tanto, para mí, el alebrije de Pedro Linares es un alebrije artístico, pero ¿lo son todos los demás? No necesariamente. ¿Por qué? Porque después el alebrije, por ejemplo, llega a Oaxaca, donde ya había una tradición de la talla de madera. Y se unen esas dos ideas, los conceptos de Pedro Linares con el trabajo artesanal que existía en Oaxaca y con una cultura que ya existía sobre las tonas, que son los espíritus animales, y el alebrije cobra una imagen mucho más zoomórfica. Son animales mezclados entre ellos, mientras que con Pedro Linares a veces, aunque eran piezas de animales, su meta era ser criaturas que él mismo describía como monstruosas, pero que al mismo tiempo podían ser hermosas. Es decir, que algo sea un alebrije o una escultura o una pintura no va a impedir que cambie de un campo a otro. La pintura, por ejemplo, que se reconoce casi de manera general como una técnica artística, en realidad puede ser cualquiera de las tres. Hay pintura que es artesanal, pintura que se plantea repetir los mismos patrones siempre y que salgan las mismas cosas casi siempre. Hay pintura que es de diseño, que va a tener una función específicamente decorativa, que va a servir para reproducirse muchas veces y que va a tratar de ser eficiente con los materiales y el costo para que pueda ser masificado. Y hay pintura que tiene un enfoque artístico, es decir, que no se preocupa tanto por la técnica o tanto por los costos y la masificación, sino que hace piezas únicas y piezas que tienen que ver más con la expresión del artista. Y como dije antes, no hay un punto claro en el cual estas se dividen. Un artista puede tener búsquedas personales y al mismo tiempo tener búsquedas estéticas. Un artesano puede tener búsquedas simplemente estéticas y de la maestría de su obra, pero al mismo tiempo tener una visión de que sean reproducidas para tener un mayor beneficio económico. Es decir, todas estas funciones
se entremezclan entre ellas constantemente. Ahora, ¿por qué poner a Pedro Linares en este trabajo? Bueno, este cuadro se titula El hombre en la pecera y para mí simboliza el hombre que desde su presente no puede saber lo que le depara el futuro, pero puede afectar su inmediatez a través de su trabajo. Los seres humanos somos criaturas de acciones, nos definimos por actuar y sobre todo por saber pensar y repensar nuestras acciones. Y son esas acciones las que modelan nuestro entorno. Entonces, en esta imagen está dividida en 3 pedazos muy claros. En el primero está el pasado, que es Pedro Linares, que para él no es el pasado, es su presente y está atrapado en esa pecera. Todos estamos atrapados en una pecera de nuestro tiempo. No podemos ver más allá de lo que estamos viviendo. Podemos tener una idea vaga, difusa de lo que va a ser, pero no podemos tener la seguridad sensata de que las cosas van a pasar de cierta manera. Menos en una pandemia que nos prueba que no tenemos el control sobre las cosas. Pero desde su corazón, desde su creatividad, desde su trabajar, se expande el alebrije y el alebrije rompe el tiempo y se instala en el presente. Se instala en el presente, que es la segunda parte de la obra, y brilla con mucha fuerza. La acción tiene más fuerza que el hombre individual. Una sola persona no tiene la capacidad de cambiar las cosas, pero sus acciones pueden crear algo que devenga en un cambio general. Y por último, en esta parte se pone muy matemática el cuadro porque es una representación de una gráfica de bifurcación de la teoría del caos. De hecho, el cuadro completo puede ser colocado dentro de una gráfica de bifurcación de teoría del caos y encajaría el presente, el pasado y el futuro dentro del espacio número 1, 2 y 3. Es decir, del 0 al 1 está detrás del cuadro y a partir del 4 está delante del cuadro. ¿Por qué está así? Estas gráficas lo que hacen es tomar una constante y repetir una fórmula de manera aliterada, es decir, una y otra vez, para generar gráficos que nos muestren las posibilidades, por ejemplo, digamos, de la reproducción de una manada de lobos o del goteo de un grifo de agua. Cuando la posibilidad de que eso pase, por ejemplo, pongamos el ejemplo de los lobos, cuando la posibilidad de que un lobo nazca, la tasa de nacimiento de lobos es 0, mientras sea 0, no se van a poder reproducir y va a quedar completamente plano. Pero en cuanto empiece a ser 1, en cuanto empiece a haber la posibilidad de que nazca un lobo por lo menos, entonces la población de lobos cada año va a empezar a incrementarse y a incrementarse y a incrementarse. De ahí esa pequeña curva que hay al principio, que se ubica casi hasta la mitad del gráfico. Pero cuando llegamos a la posibilidad de 3, a partir de ese punto comenzamos a ver algo muy interesante, que es va a haber un año en que va a haber muchos lobos, pero después, como hubo muchos lobos, van a tener más peleas entre ellos, van a desgastar más a las presas, y como va a haber menos presas, va a haber menos comida, y por lo tanto el siguiente año va a haber menos lobos. El siguiente va a haber muchos más, luego menos, muchos más, luego menos. Esto continúa así hasta que se generan 4 posibles caminos. Uno donde hay muchísimos, donde hay poco menos de muchísimos, y 2 caminos donde hay muy pocos lobos. De nuevo, esto continúa así hasta que se vuelve a dividir y se vuelve a dividir y se vuelve a dividir. Eventualmente pareciera que la población de lobos es un caos en el que cada año hay diferentes poblaciones, pero en realidad siguen un orden muy específico que tiene que ver con todos los factores que hay a su alrededor. Lo interesante aquí, además de que cada punto sea una posibilidad y que tengan un orden a pesar de parecer solamente un montón de puntos, es que además cada vez que hay una división es constante. De hecho, esa constante es el número que ya mencioné antes, la constante de Feigenbaum. Las divisiones ocurren cada 4.669 espacios con relación al espacio anterior. De hecho, dentro del cuadro podemos ver un detalle, que es que Pedro Linares, que se apoya en la pecera, nos señala con sus dedos 4 puntas completas y una que está a la mitad. Es decir, nos señala 4.6, la constante de Feigenbaum. ¿Qué es lo que quise decir entonces? Con esta obra lo que quise decir es que desde Pedro Linares, un artesano y artista, porque fue ambas, que realizó un trabajo maravilloso,
logró un impacto que se reprodujo de tal manera que actualmente la gente considera el alebrije como un símbolo nacional, que actualmente hay familias completas viviendo de la producción de estos artículos, y todo surgió a través de la posibilidad de que él comenzara a hacer ese trabajo y se diversificó a tal manera que él jamás hubiera podido predecir que eso iba a pasar, pero afortunadamente pasó. Y constantemente nos enfrentamos a esto. Nuestro trabajo tiene la posibilidad de crear muchas cosas, buenas, malas, mejores, peores, y tenemos que enfrentarnos a veces a la incertidumbre de no saber a qué nos estamos dirigiendo, pero también la esperanza de que podemos causar un buen impacto si sabemos direccionar las cosas en el lugar indicado. En este caos aparente que es el presente, en este caos aparente que parece el futuro, en realidad existe un orden de factores que influyen uno contra otros para generar lo que está ocurriendo. Y todos estos factores son caos solo porque no podemos comprenderlos. Pero de verdad creo que va a llegar el momento en que toda esta información podamos asimilarla y podamos ver el orden hermosísimo que existe en nuestro cosmos, en nuestra cotidianidad, en todos los pequeños y grandes fenómenos que hay a nuestro alrededor, porque todos son matemática que se expresa con un orden cósmico. Muy bien, dime para ti, ¿qué es arte, qué es artesanía y qué es diseño? ¿Crees que tengan un punto claro donde se dividen? ¿Coincides conmigo en que existen estos cortes de Dedekind entre cada oficio y que en realidad todos son una línea constante con divisiones inciertas entre ellos? ¿Te gusta esta obra? ¿No te gusta? Coméntame lo que piensas. Este video creo que fue un poco más denso de información, sobre todo porque hay un poquito de matemáticas, aunque sea solo teórica y no haya cálculo. En el siguiente voy a dibujar a Yoda o algo así más tranquilo. Les recuerdo que en la descripción del video voy a dejar el Instagram de la doctora Vanessa Freytag y también voy a dejar el link al artículo que leí de ella, del cual basé la mitad de este video, y también voy a dejar el Tratado de la Bauhaus si les interesa leerlos, y un link al libro La invención del arte, una historia cultural, del Larry Shinner, que también está súper interesante sobre cuándo empezamos a definir el arte, si te interesa explorar este tema como más a profundidad. Dejo también aquí mi teléfono y mis datos por si quieres comprar esta obra que ya está a la venta, si quieres comprar alguna otra como esa que está allá atrás, o si quieres encargarme alguna comisión. Muchas gracias por ver el video, muchas gracias por compartir, gracias por aguantar mis locuras casi matemáticas, medio artísticas. Hasta la próxima.